Bueno, acá estamos. Vuelvo a la pantalla, por donde estaba. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? ¿Queda más o menos claro? Yo tengo una duda. Cuando se habla del sistema educativo, tipo, ¿se habla solo de la escuela o en general del proceso de aprendizaje en cualquier espacio? Ay, perdón, no te estaba prestando atención. ¿Qué me decías? Perdón. Sí, cuando hablas de sistema educativo, ¿se habla solo de la escuela o se habla como del proceso de aprendizaje en cualquier espacio? Florencia, ¿cómo estás? Sí, cuando estamos hablando de las influencias, en esta etapa particularmente, estamos hablando de un sistema educativo más macro, ¿sí? Todavía no se conocía, ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle, pero todavía no había, lo que les decía anteriormente, esa cantidad de psicólogos trabajando, cantidades de psicólogos trabajando en los centros educativos o en las instituciones educativas o en las escuelas, ¿sí? Las intervenciones que se hacen son más macro, como por ejemplo esta de Binet, que les estaba mencionando recién, en donde trata de hacer algún tipo de intervención para detectar los retrasos educativos, ¿no? O sea, con una mirada propia del paradigma de esa época. Pero las intervenciones son más de ese estilo, más amplias, más respondiendo a la conformación de los sistemas educativos, más de carácter organizativo, por ejemplo, o curricular, no tan micro como lo que luego nosotros vamos a ir viendo, ¿no? Ya sea si el año que viene ustedes pueden realizar las prácticas o por medio de diferentes relatorías que nosotros les vamos a ir acercando, ¿no? Estas cuestiones que tienen que ver con los procesos de enseñanza y de aprendizaje, dinámicas específicas que son del ámbito educativo institucional, ¿no? O sea, no estamos refiriéndonos específicamente a esas cuestiones, sino a cuestiones más de índole del sistema, más macro. No sé si te respondí, Flor. Sí, perfecto, gracias. No, está bien. Esperen que no me acuerdo por dónde iba. Me voy a poner los lentes, porque si no... ¿Se escucha? Profe, se ve la pantalla toda azul. Ah, eso quería decir. ¿En serio? Sí, que no se ve el cabo. Me veo perfecta yo. Esperen, ¿saben qué? Voy a salir y voy a volver a entrar. ¿Me ven azul todavía? No, es el A vos cabo. no, profe, la pantalla que compartiste. Claro, la pantalla compartida se ve toda azul. Vos te ves bien en el cuadradito, digamos. Perfecto. Bien, ya entendí. A ver si salgo. Debo haber hecho el lío seguramente. Por el power número 8 iba. Sí, no me equivoco. Acá, ya está, sí, perfecto, ahí. ¿Ahí se ve? Sí, ahí perfecto. Ahí se ve, profe. Gracias, chicos. No sé qué sería sin ustedes. Bueno. Cuando me respondan, ahí está. Entonces les decía, ¿no?, que hasta la etapa anterior se había dado una serie de innovaciones de carácter cualitativo en el sistema educativo. A partir de esta etapa, debido a diferentes cuestiones a nivel mundial, hay un parate y hasta una serie de resistencias respecto a todas esas innovaciones que se venían desarrollando, ¿sí? A ver, algunas de las causas, ¿no?, que podríamos llegar a mencionar: la depresión del 29, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, los las intervenciones dictatoriales, ¿no? Todo eso hizo que haya un parate en todas esas innovaciones surgidas en la etapa anterior, y lo que empieza a emerger, que tiene un carácter, si ustedes
quieren puedan hacer rápidamente una lectura, ¿no?, de sesgo psicológico, ¿no?, de carácter hasta controlador. Empieza a surgir este paradigma, que es el paradigma de la psicología experimental, ¿no?, que está muy ayornado, vuelvo a repetir, a los aires de esa etapa entre 1920 y la década del 50-55. Les voy a mencionar algunos autores que a mí me parecieron interesantes destacar como ejemplos, ¿no?, de la psicología experimental, que no sé si los habrán visto, yo calculo que sí. Uno de ellos es Spearman, ¿no? Son todas investigaciones que están relacionadas con la psicología educacional y cómo los resultados de estas investigaciones después se pusieron al servicio de demandas propiamente educativas. Por ejemplo, este señor Spearman elaboró, ¿no?, un instrumento, ¿no?, un elemento conceptual, mejor dicho, denominado el factor G, que servía para medir la inteligencia general, ¿sí? Otro autor, Arnold Hessel, no sé si lo habrán visto como a modo histórico, ¿no?, en Psicología del Desarrollo. Fue un investigador del desarrollo infantil. Él lo que hacía era pero muy minuciosamente y muy sistematizado, observaciones del desarrollo de los primeros meses de vida del niño, ¿sí? Si parpadeaba, cuántas veces parpadeaba en un minuto, a los días de vida, si abría la boca, si no abría la boca, cuántas veces lo hacía, etcétera, etcétera, ¿sí? Fíjense, muy referido, ¿no?, a cuestiones experimentales, ¿no?, que se puedan medir, que son cuantitativas, en donde el orden cualitativo pareciera no aparecer, hasta la aparición de los desarrollos de la psicología o investigaciones sobre la psicología social y de la mano de Moreno y de Mayo y de Lewin, referidos a investigaciones de las dinámicas grupales, ¿sí? Aquí ya tenemos un tipo de lectura, no tanto experimental, pero sí de lo dinámico, ¿no?, que puede llegar a suceder, que uno lo puede tomar para leer en las instituciones educativas. Pero esto empieza Más con lo cual. fines de la década del 50. Perdón, ¿dijeron algo? Que ahí se empieza a ver más lo cualitativo. Exactamente, acá ya se empieza a ver más lo cualitativo. Pero lo fuerte de esta etapa, lo cierto es que es la psicología experimental, ¿sí? Y que se empieza a aplicar, vuelvo a repetir, muy fuertemente en los espacios educativos. Y donde la psicología experimental, ¿no?, es totalmente individualista. Recién a fines de esta etapa, vuelvo a repetir, con los estudios referidos a la psicología social, a las dinámicas grupales, etcétera, etcétera, empieza a haber una mirada diferente a lo que puede llegar a suceder dentro del ámbito escolar. En esta etapa, además, empieza a ocurrir algo muy interesante, que es que en las instituciones educativas se empieza a impartir una disciplina que es la psicología educacional. Esto es algo inédito, es algo nuevo, ¿no? Hasta ese momento la psicología educacional no era reconocida como una posible asignatura y lo empieza a hacer, se empieza a impartir como una asignatura más para la formación de los docentes que van a trabajar con niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Y otro hito importante a tener en cuenta también en esta etapa es la influencia que algunos modelos, como el conductismo, la psicología de la Gestalt y el psicoanálisis, que son teorías que surgen en esta etapa, influyen en la psicología educacional. Se empiezan a tomar, bueno, Sordain es un claro expositor de la psicología conductista, ¿no? Se empiezan a tomar elementos de estas teorías para ser investigadas o para ser utilizadas en el ámbito escolar. Profe, Hasta esa etapa, ¿sí? ¿de acá se empieza a desprender lo que sería la psicopedagogía o nada que ver? Como que es algo totalmente diferente.
Muy bien, Julio, esa pregunta está espectacular y ahora te la voy a responder en breve. Está muy buena tu pregunta, ¿no? Porque fíjate que algo pasó en vos, ¿no? A la medida que ibas escuchando esto de, bueno, hay algo de esto de la psicopedagogía. Yo no sé si por ahí tenés algún conocido, alguna conocida psicopedagoga, ¿no? O alguna experiencia en torno a la psicopedagogía, en donde probablemente todos estos elementos que les voy presentando resuenan más a psicopedagogía que lo que están conociendo ahora como psicología educacional, ¿no? Hasta la etapa anterior podíamos hablar de la emergencia de una posible identidad de la psicología educacional. O sea, ya se empezaba a vislumbrar como con un estatus propio, con una identidad propia la psicología educacional. ¿Por qué? Porque ya se empieza a hablar de temas, de intereses y de respuestas a demandas que le puede dar esta psicología educacional a cuestiones propiamente del ámbito educativo. Pero como el crecimiento de los resultados de las investigaciones referidas a estas temáticas fue exponencial, no se puede reconocer aún, por lo menos en esta etapa, entre 1920 y 1955, un objeto de estudio propio, ¿sí? Se está configurando, ¿sí? Se está como tratando de entender cuál es el objeto de estudio de la psicología educacional. Sí, ya tiene una identidad propia. Ya para esta etapa está recontra reconocida la psicología educacional, pero todavía no tiene una configuración clara respecto a cuál es el objeto de estudio de la psicología educacional, porque puede abordar tantas cosas, ¿sí? Bien. A partir de esta década de 1955, a diferencia de la anterior, lo que empieza a suceder después de la posguerra es que los estados nacionales empiezan a brindarle muchísima ayuda económica a los sistemas educativos, pero muchísima, ¿sí? Ya sea para investigación, ya sea para reforzar algunas innovaciones, para hacer pruebas pilotos, ¿no? Empieza a tener una inyección muy importante a nivel económico todos los sistemas educativos, por lo menos del primer mundo. Y a partir, ¿no?, de esta inyección, ¿no?, hacia los sistemas educativos, investigaciones referidas a la psicología educacional, también surgen nuevas disciplinas, como por ejemplo la educación comparada, la economía de la educación, pero la que más nos interesa a nosotros, que es la que irradia de alguna manera ciertos conocimientos que nutre a la psicología educacional, son todos esos estudios referidos a la matriz social. ¿Por qué? Porque hasta ese momento los estudios que se venían haciendo tenían que ver básicamente con entender que los problemas de aprendizaje o problemas escolares que podían llegar a aparecer en los individuos eran propiamente de los individuos. A partir de estos estudios de la matriz social, se empieza a reconocer que hay una serie de variables que impactan fuertemente en el individuo y que hace que puedan llegar a tener algunas dificultades. Entonces, hay variables como las familiares, variables como cuestiones del contexto. También hay otra que no lo puse ahí, que es la ecología de la educación, ¿no?, donde también investigan muchísimo sobre el contexto material y social que influye en los desarrollos del niño y en los aprendizajes del niño también. Entonces, lo que nosotros hasta la etapa anterior podíamos reconocer como de gran influencia en la psicología educacional, el modelo clínico médico que abordaba al individuo, pasa a desplazarse hacia el modelo constructivo educacional, en donde se empieza a reconocer a las características que puede llegar a tener un sujeto, o los procesos de enseñanza-aprendizaje, o las instituciones educativas, etcétera, etcétera, en función en donde están insertas. Se le empieza a brindar muchísimo interés a los procesos que se dan en el contexto, en donde todas las intervenciones
que empiezan a tener importancia son las directas, las que se producen in situ. Y eso es lo que va conformando lo que hace un ratito les mencionaba, las actividades específicas del psicólogo educacional a nivel profesional. Lo que comienzan a hacer los psicólogos, que es a partir de esta etapa, en la década del 50, que empiezan a insertarse un número muy importante de psicólogos en los diferentes centros educativos, en las diferentes instituciones educativas de los sistemas educativos, promueven en la disciplina psicología educacional un virus fundamental. Ese virus, ese giro, es que empieza a tener este estatus de disciplina aplicada. Hasta ese momento lo que sucedía es que ciertos conocimientos de la psicología educacional, como resultado de investigaciones in situ, ¿no?, o en laboratorio, se trataban de aplicar, ¿no? Se pensaba a la psicología educacional como una aplicación de la psicología al ámbito educativo. A lo largo, ¿no?, de esos años, y especialmente en esta etapa, lo que se empieza a dar cuenta es sobre la importancia que tiene en vivo e indirecto las intervenciones que puede hacer el psicólogo en las instituciones escolares. Y además, justamente por los resultados de estos otros estudios que les mencionaba recién, educación comparada, economía de la educación, ecología de la educación, la importancia del trabajo interdisciplinario. Se comienza a dar cuenta que el ámbito educativo tiene un nivel de complejidad tan alto que no alcanza la psicología educacional para poder responder a las problemáticas, a los conflictos, a los emergentes de las instituciones escolares o del sistema educativo. Y tiene que dar cuenta de otras disciplinas para poder comprenderlo, ¿sí? Y el trabajo, que sea un trabajo interdisciplinario. ¿Se va entendiendo? Se va entendiendo. Perfecto. Sí. Me queda claro. Fíjense cómo, ¿no?, de una etapa, ¿no?, de inicio, en donde se abordan los casos particulares, más definidos como los problemas de aprendizaje, empieza a lo largo de no muchas décadas a girar en torno a cuestiones referidas al contexto, ¿sí? No ya el modelo clínico médico, sí a lecturas contextualizadas, a lecturas más amplias, no fijadas en el individuo o en el sujeto. Cambia el enfoque. Llegado a este punto, a mí me parecía importante entonces que se puedan identificar, justamente por la importancia que le damos a la lectura del contexto, que se puedan identificar algunas tradiciones de la psicología educacional o de la psicología de la educación. O sea, cómo en determinadas regiones de Europa Occidental y de América, la psicología educacional tiene una impronta diferente, ¿sí? Justamente porque es la resultante, la psicología educacional, de procesos culturales, sociohistóricos, ¿no?, que va a tener que ver con cómo responde esta disciplina a los emergentes propios de una determinada región. Y podemos mencionar, yo les puse 4 por respeto al autor César Coll, porque también la menciona, que es también la tradición española, pero básicamente son 3 las tradiciones, la estadounidense, la rusa y la francesa. Pero vuelvo a repetir, por una cuestión de respeto a nuestro autor de base, ¿no?, César Coll, la vamos a mencionar. La primera tradición es o que voy a mencionar, mejor dicho, es la de Estados Unidos, de la mano de estos autores que mencioné hace un ratito, Thorndike, Judd, y autores más contemporáneos como Ausubel y Gagné. Son 2 autores que ustedes rápidamente lo van a asociar a la psicología cognitiva, que son
autores que tratan de superar, como les puse allí, ese hiato entre lo que es la investigación y la actividad profesional. Son autores que de alguna manera lo que hacen es lo que se conoce como investigación-acción, ¿no? O sea, y mientras que se va trabajando in situ en territorio, se va investigando y se van promoviendo determinadas líneas de intervención. Cómo se va configurando una intervención a partir de lo que se va reconociendo en las investigaciones que se van llevando a cabo. De hecho, ustedes van a ver a lo largo de esta cursada que si bien nosotros no lo vemos como hiato, investigación, intervención, sí lo vamos a ver en términos de lectura de la demanda, proceso diagnóstico con la conformación de hipótesis diagnóstico propiamente dicha, y construcción de estrategias de intervención. De alguna manera, en esta secuencia que les acabo de mencionar, hay un proceso de investigar cuál es el origen, cuál es la causa, cuáles son los determinantes de que emerjan determinados conflictos, determinadas cuestiones, para pensar cuáles van a ser las líneas de acción, de intervención para promover algún tipo de cambio en esas situaciones escolares. ¿Sí? La otra tradición es, como les puse allí, la tradición rusa. Nosotros empezamos a conocer esta tradición de la mano de Brunner, cuando él traduce allá por la década del 60 el texto de Vygotsky, Lenguaje y conocimiento, lenguaje y pensamiento, vamos a conocer de la mano de Brunner algo de la psicología de la educación que se estaba suscitando en Rusia. Los primeros trabajos que se realizan tienen que ver con la Revolución Rusa y son trabajos que de alguna manera se toman para poder dar respuesta a los nuevos emergentes, a los nuevos problemas que emergen de la nueva sociedad socialista de Rusia. Y los elementos que se toman en aquella época, que se consideran los más adecuados al materialismo histórico-dialéctico, son los de Pavlov, no son los de Vygotsky. Vygotsky, o los estudios que estaba desarrollando Vygotsky, que muere tempranamente, pero que luego prosiguieron sus investigaciones de la mano de Leontiev y de Luria, los estudios que se toman no son los de él, sino que son los de Pavlov. Consideraban en aquel momento, aquellos que gobernaban la Rusia, que eran los resultados de Pavlov los que se adecuaban más a los del materialismo dialéctico, y que son los que respondían de algún modo a esas problemáticas que emergían de la nueva sociedad socialista. También habría que nombrar a algunos otros autores como Blonsky. ¿Sí? Blonsky, al igual que Piaget, Blonsky es el primer psicólogo educacional que tiene Rusia, y al igual que Piaget, desarrolla una psicología infantil en base a etapas. ¿Sí? Y al igual que en Europa, también en Rusia, en el año 1884, se funda el primer laboratorio de psicología experimental. Respecto a Francia, y ahí le voy a responder un poco a Julio, que seguramente que cuando preguntó esto Julio, debe haber sido una pregunta que impregnó en el resto de los compañeros y compañeras, sobre la psicopedagogía, ¿no? Así como en la tradición rusa y en la tradición estadounidense, o podríamos decir en la tradición anglosajona, se habla de psicología de la educación o psicología educacional, en Francia se habla de psicopedagogía. Es exactamente lo mismo, chicos. Lo que pasa es que cuando se empieza a traducir a nuestro idioma, en nuestro contexto, a la psicología educacional de origen francófona, ¿no? De origen francesa, se traduce como si fuera una disciplina diferente, la psicopedagogía, pero es exactamente lo mismo. La psicopedagogía es la psicología educacional en Francia, es exactamente lo mismo.
Lo que ocurrió acá fue una distorsión. Y de hecho, si ustedes investigan un poquito, fíjense que la psicopedagogía se da solamente en los institutos, en un primer momento en los institutos religiosos, y luego en los institutos privados. No tenemos psicopedagogía en las universidades públicas. ¿Sí? Para que lo tengan en cuenta. Es un dato histórico no menor. Me pareció súper interesante tu pregunta, Julio. La respuesta es esta. Es exactamente lo mismo. Por eso los psicopedagogos han tenido en su momento de colegiación, todavía no tienen un colegio de profesionales los psicopedagogos. ¿Por qué? Porque se superponen sus incumbencias con las incumbencias de la psicología. Entonces tienen un problema serio, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que pasó o qué es lo que pasa en la tradición francesa? Bueno, se ha estudiado mucho sobre la psicología del niño, hemos nombrado algunos autores, como por ejemplo Claparède, que no lo volví a repetir acá. Bueno, ustedes lo conocen muy, muy profusamente a Piaget, a Jean Piaget. Podemos, de la mano, obviamente, con sus desarrollos respecto a la psicología genética. O sea, ha habido mucho desarrollo en Francia respecto a investigaciones en torno a la psicología del niño, como se la conocía en un momento, ¿no? Autores, vuelvo a repetir, como Piaget, como Wallon, como Binet, como Aebli. Pero voy a mencionar dos cuestiones de estos últimos autores. Uno de ellos es Wallon. De Binet ya lo mencioné, ¿no? Binet fue uno de los precursores en trabajar en el Ministerio de Instrucción Pública de Francia. ¿Se acuerdan que les dije hace un ratito? Que trató de crear un instrumento para detectar sobre los problemas escolares. Este otro autor, Wallon, hizo algo también maravilloso, allá por la década del 40, que fue darle permiso, darle autorización a docentes para que tuvieran una formación en psicología. O sea, los autorizó a cursar estudios universitarios o de estatus universitarios, específicamente de psicología, a los maestros y maestras de aquella época, porque consideraba fundamental la formación psicológica en los docentes. Y el otro autor que a mí me parece sumamente importante, porque aparte a mí me va a dar lugar a explicarles algo que tiene que ver con, ténganlo presente, esto que les voy a decir es un término epistemológico, procedimientos de ajustes. No es un término político que ya lo sufrimos todos, con el gobierno anterior. Es un término epistemológico, procedimientos de ajustes, ¿sí? Este señor Aebli, este psicólogo francés Aebli, también por la década del 50, lo que hizo fue tomar la teoría piagetiana, la psicología genética, y tal como estaba desarrollada en ese momento por Jean Piaget, que no era un problema para Jean Piaget de investigación, la educación, sino cómo se iba produciendo por medio de diferentes etapas la construcción de la inteligencia, la construcción del conocimiento. Esa era una preocupación para Jean Piaget. Para Aebli, todos los desarrollos de este autor, Jean Piaget, fueron riquísimos y los tomó para aplicarlos a los sistemas educativos, o por lo menos el sistema educativo francés. O sea, todo lo que tiene que ver con los desarrollos de la teoría genética, tal como ustedes lo conocen, él los utilizó sin ningún tipo de procedimiento de ajuste, sin ningún tipo de adaptación a las características del sistema educativo, los utilizó para organizar los contenidos escolares y las currículas educativas. Eso inmediatamente se irradió, esa aplicación de la teoría piagetiana, se irradió a otros sistemas educativos de otras naciones. Rápidamente se irradió en varios países europeos y también llegó a Estados Unidos y por lo tanto también nos llegó a nosotros a la Argentina. Nosotros a partir de la década del 60, 70 empezamos, no, un poquito más tarde, 70, 80, empezamos a utilizar el sistema constructivista, pero tal como
lo reconocía Piaget, ¿sí? En donde no habían directrices, sino que el aprendizaje, no había directrices específicas, sino que el aprendizaje se producía cuando el sujeto estaba en determinado momento, en determinada etapa de su ciclo evolutivo, ¿no? Y allí iba a aprender. No habían estrategias, en ese momento no se utilizaban estrategias de enseñanza específicas desde un modelo constructivista como sí ahora lo conocemos, sino que se utilizaba tal como se había desarrollado, o como lo había desarrollado Jean Piaget. Luego de 2 décadas, esto empezó a impartirse en Francia en la década del 50, más o menos en la década del 70, empieza a observarse que los resultados de la aplicación tal como se estaba desarrollando no eran buenos. Y se empieza a hacer una serie de modificaciones en torno a cómo se debía aplicar, por medio de esto que les estaba diciendo recién, procedimientos de ajustes, este modelo constructivista. ¿Se entiende? Bien. Esto yo un poco se los recalco, lo de los procedimientos de ajuste, porque es algo que nosotros vamos a ver cuando abordemos los 3 modelos, el modelo psicodinámico, el modelo sistémico y el modelo constructivista, que deben sufrir una suerte de procedimiento de ajuste para que su aplicación sea pertinente. ¿Por qué? Porque si no, lo que hacemos es un reduccionismo psicologizante sin entender las características del contexto en donde se desarrolla la complejidad de los actos educativos. ¿Sí? Bueno, y la última tradición, como les decía hace un ratito, que es la española, en donde un poco este autor, César Coll, reconoce que la tradición española ha sufrido la influencia de la tradición francófona, ¿sí? De todos los desarrollos acaecidos en Francia, ¿no? Muy fuertemente todo lo que tiene que ver con la psicología del niño, ¿no? Ha tenido muchísima influencia de los desarrollos de los diferentes autores que han investigado sobre la psicología del niño. Bien. ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta? No, profe, me quedé pensando en lo de la psicopedagogía, que no me quedó claro si era que en Francia se tomaba como un igual a la psicología educacional, o que incluso hoy en día, digamos, para nosotros, en nuestro contexto, tendríamos las mismas incumbencias o no, como no me quedó claro, no sé si es un tema para más adelante. No, te lo quiero aclarar porque es importante lo que me estás diciendo, no. Así como en Europa, en algunos países europeos, por ejemplo Inglaterra, o en Estados Unidos, se llama o se reconoce a la psicología educacional como tal, en Francia se la conoce como psicopedagogía. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Decir psicopedagogía es entender en Francia que se está hablando de psicología de la educación. ¿Sí? Lo que sucedió en nuestro contexto, en Argentina, es que cuando se empieza a traducir cuestiones de Estados Unidos, o textos de Estados Unidos, los traducíamos como psicología de la educación. Y cuando lo traducimos textos de Francia, porque nosotros tuvimos una suerte de inclusión de muchos marcos teóricos, cuando nosotros traducimos textos franceses, los traducimos como psicopedagogía, porque así lo utilizan como terminología a la psicología educacional en Francia. Lo que sucede es que acá se nos originó la confusión, como si fueran 2 disciplinas diferentes. Se reconocen en Francia como en Estados Unidos, como en Inglaterra, que son lo mismo, psicología educacional y psicopedagogía, pero en nuestro país, por cómo se fueron dando las cuestiones de traducción, se lo fue reconociendo como si fueran disciplinas diferentes. Lo que le sucedió a los psicopedagogos acá en la Argentina es que cuando se quisieron colegiar, que fue muchísimo después que la colegiación de psicólogos, es que las incumbencias, cuando las empezaron a determinar, eran las mismas incumbencias, muchas, mejor dicho, de las incumbencias,
eran las de la psicología. ¿Sí? De hecho, no se pueden colegiar, porque las incumbencias justamente tienen que ver con nosotros. ¿Se entendió, Gabriela? Sí, entendí. Claro, porque me daba como algo más acotado por ahí pensar en psicopedagogía o de un ámbito como más específico, ¿no? Pero lo pienso a grandes rasgos, sin tener la teoría, y me da como que cuando se habla de psicología educacional es como que abarca muchas más cuestiones que solo lo aplicado, ¿no? Pero bueno, es como lo pienso ahora. Bien. ¿En qué repercute que no se puedan colegiar? De curioso preguntado. No tengo ni... Claro, no, la persona, el profesional, o sea, el hecho de no tener una primero en cuanto a la identidad, y el hecho de no tener una colegiatura, al momento de desarrollarse las carreras universitarias, reconocemos rápidamente los contenidos, por ejemplo, que tenemos que impartir en una determinada carrera en función a las incumbencias, a las actividades profesionales que se permiten llevar a cabo con la sociedad. O sea, cuando ustedes se vayan a colegio, o sea, cuando ustedes se reciban, dentro de poquito, lo primero que van a hacer, o una de las primeras cosas que van a hacer es colegiarse para poder ejercer la profesión, sí o sí. Apenas estén colegiados, apenas tengan un número de matrícula, ustedes van a estar autorizados para ejercer la profesión, ya sea en la clínica, ya sea en educación, ya sea en el ámbito criminológico, jurídico, bueno, en fin, en los diferentes ámbitos, ¿sí? Van a estar amparados por un colegio, van a saber qué tienen que hacer, ¿sí? Y de hecho, bueno, hay muchas otras funciones dentro del colegio, pero fundamentalmente es lo que los va a habilitar el colegio a poder ejercer la profesión. Si ustedes el día de mañana se dedican a investigar y nada más que investigar, no va a ser necesario, justamente por esta parte de la aplicabilidad que tiene la disciplina psicología, no estoy hablando de la psicología educacional, pero sí de la psicología, no va a ser necesario que se colegien si ustedes se dedican a investigar, si son futuros becarios de investigación o si se hacen la carrera de investigación. Porque van a investigar, ¿no? Van a promover, ¿no?, una serie de investigaciones y de resultados que aquellos que trabajan en el ámbito, en territorio, van a utilizar el día de mañana para las intervenciones. Y esto te lo digo un poco a propósito también, porque cuando veamos dentro de un ratito esa configuración epistemológica de las dimensiones, que se lo voy a volver a repetir porque lo vimos en el encuentro pasado, de la psicología educacional como disciplina aplicada, las dos últimas dimensiones, la dimensión instrumental y la dimensión práctica, tiene que ver justamente con el aspecto profesional de la aplicabilidad de la disciplina. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, me quedan 15 minutitos. No, un minuto y después un minuto para que se cierre este Zoom y después unos 10 minutitos, 15 minutitos más para que se haga la hora de culminación de este encuentro. Simplemente les quiero leer este parrafito que es de John Dewey, que me pareció súper actual, si bien ya pasó una década desde el momento que él lo escribió, que dice, me voy a poner los lentes, el conocimiento no es algo separado y que se baste a sí mismo, sino que está envuelto en el proceso por el cual la vida se sostiene y se desenvuelve. Me pareció maravilloso. ¿Por qué? Porque le quiero dar entrada, elegí eso, porque le quiero dar entrada un poco a lo que pasó en nuestro contexto en torno a la psicología de la educación. Por ahí van a ver mucho texto acá, pero quiero decirle de esto algunas cositas nada más. Parece un montón, pero son 2 o 3 cositas que me parecen muy interesantes mencionarle. Una de ellas, en el año 1949, se crea la Dirección de Psicología Educacional y Orientación Profesional. Fíjense el año, 1949. Ya se hablaba acá de psicología educacional, pero no se olviden,
en el año recién 1900, creo que fue 54, que se crea la carrera de psicología en la Universidad del Litoral, en Rosario. O sea, todavía